tardes. Buenas tardes, jóvenes y Buenas señoritas. tardes, profesora. Buenas tardes, Buenas tardes. profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos mientras va ingresando sus demás compañeros. Y mientras tanto voy a ir compartiendo, ¿no?, la clase que vamos a realizar el día de hoy. No sé si logran visualizar. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí se ve, profesora. Espero ya que estén logrando visualizar. Veo que van levantando las manitos. No sé si tienen alguna duda. Sí se ve, profesora. Muy bien. Ya veo una persona que está levantando la manito. Si en caso no tiene ninguna pregunta, no puede ir bajando la manito. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Estaba indicando que hay que esperar ya unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder ya empezar con la clase, porque yo no quiero ninguna interrupción, ¿no? Quizás voy explicando y va a ingresar. Pues para ello voy a esperar unos minutos antes de empezar con la clase. Esperamos 2 minutos para poder Profesora. empezar con la clase. Esperamos 2 minutos, lo estaba indicando, ¿no?, para poder empezar con la clase. Yo sé que recién quizás hay algunos que están tratando de ingresar, hay que esperar unos minutos. Y también traten de ingresar, ¿no?, con sus datos personales, así como se han ido matriculando, ya, para que puedan tener en cuenta las asistencias. Si en caso no están con sus datos personales, pueden hacerlo escribiendo a través de acá del chat o también en el grupo donde están ustedes. Esperamos un minuto para poder empezar con la clase. Esperaron. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que todos estén logrando visualizar mi pantalla ya para poder empezar con la clase. Sí, profesora. Está clarito la pantalla. Sí se ve bien, profe. Ya, muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. No darles la bienvenida al Colegio SANE con esas ganas, con esas ansias de ir continuando, ¿no?, con sus estudios secundarios. En mi persona van a llevar lo que es el curso de matemáticas. Si en caso por ahí tuvieran alguna duda en razonamiento matemático, también, ¿no?, pueden ir escribiéndome quizás a mi número personal para poder ayudarles, ¿no? Por algo nosotros los tutores estamos aptos de poder ayudarles en las dos áreas, tanto de matemática y también lo que es en el curso de razonamiento matemático. Bueno, el día de hoy vamos a aprender el tema de números racionales. Bueno, para algunos que quizás no
no saben mis datos, ahí está. Bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Nuevamente indicarles, ¿no? Darles la bienvenida al Colegio SANE. Antes de empezar con la clase, les voy a dar algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, o sea, ustedes tienen que apagar, o sea, los micrófonos para no ir interrumpiendo en la clase, ¿no? Y de esa manera, pues, todos nos podamos ir escuchando bien. En segundo lugar, ustedes tienen que participar en clases también, ¿no? Quizás algunas definiciones, algunas soluciones de los ejercicios que se va a ir teniendo, puedan conocerlo, pues para ello, pues ustedes están también, ¿no? Aptos de poder ir participando. Y finalmente, ustedes tienen que tener, pues, ¿no? Su apunte muy cerca de ustedes, donde puedan ir visualizando y viendo, pues, ¿no? Todo lo que se va a ir realizando. Sin más que decir, ahora sí vamos a empezar con la clase. En primer lugar, vamos a ver un esquema general, ¿no? Como sabemos, o sea, la notación de los números racionales es la letra Q. O sea, lo que estamos viendo, los números racionales, ¿no? Para no estar escribiendo números racionales, vamos a ir representándolo con la letra Q. Y esa Q va a ser igual a ¿quién? A entre B, donde A y B son números enteros, pero teniendo en cuenta que la letra B debe de ser diferente de 0. Este conjunto, o sea, se subdivide en los enteros y las fracciones. Esto quiere decir, ¿no? O sea, va a ser una fracción, va a ser igual a ¿quién? A n entre d, pero quizás algunos estarán preguntando, ¿no? ¿A qué se refiere a la n y a qué se refiere a la d? Donde n es el numerador y la letra d, pues, es el denominador. Y también tenemos que tener en cuenta que la letra n y la letra d son números, o sea, enteros positivos. También, o sea, el numerador debe de ser diferente, o sea, el múltiplo de ¿quién? Del denominador. ¿Qué quiere decir? O sea, no se van a tener que dividir, ¿no? No va a haber ningún número, o sea, que se puedan ir dividiendo. Y otro también que nos indica es que la letra D debe de ser diferente de 0. El esquema que se está mostrando a continuación, ustedes tienen que tener en cuenta, un momento para poder... Quizás se ha borrado un momento. Ahí sigue. Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? De lo que está esto de acá. En este caso, lo que estoy tratando de encerrar. Eso de ahí son los números naturales, donde está el 0, el 1, el 2, el 3, el 56, quizás el 1000. Y así, ¿no? Hay varios números naturales. Y lo que va continuando, ¿no? En este caso son los números enteros. Pueden ser positivos o también quizás negativos, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, se va indicando, o sea, va a estar el número 1, quizás el -1, el -54, ¿no? Quizás el número 60. Ellos son los números enteros. Ahora, lo que vamos a aprender el día de hoy son ellos. Estos de acá son los que vamos a tener que aprender, o sea, los números racionales. ¿Qué quiere decir? O sea, en fracciones, ¿no? Puede estar 1/2, 1/3, 17/5, 3/2, ¿no? Y así va a continuar. Ahora, la letra R se refiere a los números reales, o sea, puede estar la raíz cuadrada de 2, puede estar el valor de pi o el 1,01 y así, ¿no? Ahora, la letra C se refiere a los números complejos, o sea, vamos a tener en cuenta el 2i, 3i, la letra I, o sea, vamos a ir representándolo ya con la letra I. Pero nosotros lo que vamos a ir aprendiendo tan solo es hasta este tercero, ¿no? Tercer gráfico que debemos de tener en
cuenta de esos números racionales. Ahora vamos a ver la clasificación, o sea, por la relación entre sus términos, vamos a tener, ¿no? Que va a ser propias y también, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Ya, esto nunca debemos de olvidarnos que el numerador debe ser menor que el denominador. Y veamos los ejemplos. Acá tenemos 1, es menor que 7, por eso acá va apareciendo un séptimo. Otro, 2 quintos, ¿no? El número 2 es el numerador y denominador es 5. O sea, el 2 es menor que 5. Sí va cumpliendo. Por eso acá, en este caso, son números, o sea, propias. Y ahora, impropias, nos va indicando lo siguiente. Son aquellas donde ya el numerador es mayor que el denominador. Es decir, acá vamos a tener el numerador va a ser ya mayor que el denominador. 3 medios, por ejemplo. O sea, el número 3 es numerador y el número 2 es el denominador. Y 3 es mayor que 2, sí va cumpliendo esta condición que nos indica. Ahora, 7 quintos, también igual. El 7 es mayor que 5, ¿no? Por eso acá se están considerando esos ejemplos, ¿no? En este caso son por la relación entre sus términos que tenemos que son propias e impropias. Ahora, por la forma de sus términos, vamos a tener reductibles. Son aquellos, o sea, cuyos términos poseen factores en común. Tenemos acá los ejemplos. 2 octavos, 11 sobre 66. ¿Qué es lo que se hace? Pues, ¿no? Si son irreductibles. En este caso, ustedes van a tener en cuenta por ejemplo, acá tenemos 2 octavos. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a sacar, por ejemplo, se puede sacar su mitad de 2, es 1, y también mitad de 8, que vale 4. Y esto de acá nos va a salir un cuarto. Y otro. El otro ejemplo que nos indica es 11 sobre 66. Igual ahí. En ambos yo puedo dividirlo entre 11. 11 entre 11, 1. Y 66 entre 11 me va a salir 6. Esos números que van a dividir, o sea, tiene que ser por el mismo número, tanto al numerador y al denominador. Ya, por el mismo número, en este caso nos sale un sexto. Por eso acá nos está diciendo reductibles porque son aquellas cuyos términos poseen factores en común. O sea, ambos se pueden ir dividiendo por un mismo número. Cuando son irreductibles, son aquellas donde sus términos no poseen factores en común, es decir, sus términos son primos entre sí, que se conoce como PC. ¿No? O sea, los primos entre sí es PC. Estamos teniendo en cuenta, ¿no? El número 2 y el número 9, o sea, en el ejemplo. El número 2 yo puedo dividirlo entre 2, pero el 9 yo no lo puedo dividir entre 2. Quiere decir, entre 2 no se puede dividir. Ahora, el número 9 yo puedo dividirlo entre 3, pero el 2 yo no puedo dividir entre 3. Lo que yo refiero es que cuando van a dividir tiene que ser un número, o sea, el resultado debe de salir un número entero. O sea, de poder podemos dividir 2 entre 3, pero nos va a salir en números decimales. Pero lo que se busca es que al momento que van a dividir tiene que ser número entero. Y estamos comprobando que no cumple ningún número que se pueda ir reduciendo. Nosotros cuando vamos a tener, o sea, este tipo de fracciones, ustedes tienen que buscar hasta ya, ¿no? Hasta que ya sea irreductibles, donde ya no puedan ir reduciendo. Por eso acá nos da los ejemplos del 2 novenos y el otro que nos indica es el 11
entre 6. Igual manera está sucediendo. Por ejemplo, el número 6 yo puedo dividir entre 2, o sea, me sale el número entero, pero el 11 entre 2 cuando voy a dividir me va a salir número decimal. Pero lo que estamos buscando es que debe de ser número entero. Por eso ahí vamos a decir que son primos entre sí, o sea, pese. Eso es teniendo en cuenta por la forma de sus términos. Continuamos por la forma de sus denominadores. Vamos a tener de forma homogéneas, o sea, son aquellas que tienen los mismos denominadores, ¿no? Tenemos 2 séptimos, 3 séptimos, 9 séptimos. Pero nosotros, por ejemplo, 2 séptimos, 3 séptimos, o sea, yo, por ejemplo, esos dos, que quizás en su módulo quizás no indica, pero yo voy explicando a través del ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 2 séptimos más 3 séptimos. O sea, yo tengo esas dos sumas, lo que van a realizar es lo siguiente. Van a considerar una línea y un solo denominador. Como en ambos tienen denominador 7, voy a poner un solo denominador y en los numeradores voy a tener que sumar. O sea, 2 más 3. ¿Y eso cuánto sale? 5 dividido entre 7. No necesariamente quizás puede haber una suma, hasta incluso puede haber una resta. ¿No? Yo puedo restar quizás el valor de, por ejemplo, 3 séptimos. Yo lo resto con 9 séptimos, por ejemplo. Igual manera, consideran un solo denominador, que sería 7, y van a restar 3 menos 9. Pero ustedes estarán preguntando, pero yo, ¿cómo voy a restar el 3 menos 9? Lo que se hace cuando tienen signos diferentes, o sea, me refiero que el número 3 tiene positivo y el número 9 negativo, o sea, sus signos son diferentes, van a restar del número mayor menos el número menor, o sea, mayor es 9. 9 menos 3, 6. Y el signo van a considerar del número mayor, en este caso número mayor es 9. ¿Qué signo tiene? Negativo. Y todo ello dividido entre 7. Y nos está saliendo menos 6 séptimos. De esa manera se van desarrollando cuando tenemos, o sea, fracciones homogéneas, ¿no? O sea, de la forma de sus denominadores, en este caso cuando son homogéneas. Ahora, cuando son heterogéneas, son aquellas que tienen diferente denominador. En este caso, ¿no? Vemos los ejemplos, 3 quintos, 4 tercios, 11 medios. Lo mismo, acá también pueden hacer la operación de la suma, de la resta, pero tienen que tener en cuenta de qué manera se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer la resta de, tengo 4 tercios, o sea, de ese ejemplo que yo tengo, voy a restarle menos 11 medios. Lo que vamos a realizar es, ¿no? Para que ustedes desarrollen, cuando sea suma o resta, multiplican en aspa y también los denominadores. Multiplicando van a tener 4 por 2. Luego se va a restar menos 3 por 11. Dividido, ¿entre quién? 3 por 2. Seguimos desarrollando 4 por 2, 8. Ya vamos reduciéndole, ¿no? Esas operaciones. Ahora, 3 por 11, 33. Dividido entre 3 por 2, 6. Ahora yo tengo 8 menos 33. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar porque tienen signo diferente, que sería 33 menos 8. ¿Cuánto es eso? 25.
Ujú. 25. ¿Pero qué signo? Sobre 6. Serían menos 25 Ujú. sobre 6. Muy bien. A ver, Menos 25, 25 menos 25 sobre Ajá, 6. menos 25 sobre 6. Eso sería nuestro resultado. Es una operación En Heterogénea. este caso estoy realizando una operación de la resta, pero teniendo en cuenta que es una fracción heterogénea. O sea, una quiere fracción que decir que puede sus ser denominadores simplificada, son ¿cierto? diferentes. ¿Algo indicaba? Te digo que en esa operación se puede simplificar también, profesora. No, no se puede. Si en caso tiene, o sea, se puede realizar esa Claro, simplificación, si en lo caso serían realiza. números pares, digo yo, pues, ¿no? Ujú. Pero acá, ¿qué sucede? Acá yo tengo 25 y acá 6. O sea, el 25 lo único que se puede hacer dividir es entre 5 y también entre 25. Ahora el 6 yo no puedo dividirlo entre 5, o sea, no me va a salir número exacto. Entonces, por lo tanto, va quedando ahí nada más nuestro resultado. De igual manera, ha sucedido en los demás. Por ejemplo, teníamos 5 séptimos. También acá yo no puedo ir reduciendo, ni menos 6 séptimos tampoco yo ya no puedo ir reduciendo. Si acá lo he tratado de explicar es que también vamos a ver, no hay fórmulas que les indican, ¿no? Puede ser de suma o resta, ya depende si son fracciones homogéneas, heterogéneas, pero yo con esta manera estoy tratando de explicarles, ¿no? Para que puedan ir desarrollando en los ejercicios que se puedan tener, ¿no? En este caso. Ahora vamos a ver las fracciones equivalentes, o sea, por reducción. Son aquellas que se generan, ¿no? A partir de una fracción inicial denominada también representante, o sea, canónico, dividiendo a cada uno de sus términos por el mismo valor entero. Veamos, ¿no? En este caso, el ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos el 24 dividido entre 36. Usted, lo que nos está diciendo en la definición, en este caso, si ustedes están observando, acá tenemos, mira, tenemos una pequeña, o sea, pequeña distancia, ¿no? De la flecha, o podemos quizás ir a la segunda, podemos ir quizás a la tercera, ¿no? O sea, hay diversas maneras que podemos ir encontrando. Si en la parte del numerador estoy dividiéndolo entre 2, en el denominador también debo dividirlo entre 2. O quizás lo puedo dividirlo entre 4. O quizás lo puedo dividir entre 12. O sea, quiero decir, bien pueden, si empiezan, ¿no? Quizás uno de ustedes empieza a dividir 24 entre 2, sale 12. 36 entre 2, 18. De ahí continúan, ¿no? Siguen reduciendo. En este caso, lo que indicaban para que puedan ir reduciendo. Por eso se llama por reducción. Van a ir dividiendo, quizás 24 entre 4 sale 6, 36 entre 4, 9, y finalmente, ¿no? Pueden quizás dividirlo 24 entre 12 sale 2 y 36 entre 12 sale 3. Y así vamos llegando en la forma ya reducida que es 2/3. O quizás si algunos, ¿no? Si algunos ya dominan, pueden ir considerando el último, nada más, el 24 entre 12 sale 2 y 36 entre 12 sale 3, o sea, nos sale 2/3. Lo que se busca es, ¿no? De qué manera se van a ir reduciendo esa fracción. En este caso se va continuando todavía, ¿no? Esa división, porque todavía tenemos, ¿no? O sea, se puede ir dividiendo, pues y estamos observando, ¿no? En este caso, para la solución. Continuando. Ahí quizás van a corregir. Por ampliación, o sea, son aquellas que se generan multiplicando a los dos términos del representante canónico por un mismo valor entero. ¿No? Vemos ahí en el ejemplo. Ya vamos tratando que quizás corregir en este caso.
Por ejemplo, acá tenemos 2 por 2 es 4 y 3 por 2 no es 6, pues. ¿Cuánto es? Diré, disculpen, 3 no es. ¿Qué número es? Es el número 6. O sea, 3 por 2 es 6. Ahora, 2 por 3, 6. ¿Está bien? Ahora, 3 por 3, 9. 2 por 12, 24. 3 por 12, 36. Ustedes se dan cuenta, en este caso, ¿no? En el anterior nos había quedado ese el resultado por, en este caso nos salía 2/3, ¿no? Y habíamos empezado de 24 entre 36, pero habíamos dividido para poder llegar hasta 2/3. Ahora, acá como es ampliación, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario, vamos a tener que multiplicar ya. Cuando es reducción, jóvenes y señoritas, es una división. Ya el signo de la división es lo que se va utilizando, pero cuando ya es una ampliación vamos a tener que utilizar una multiplicación, porque si nosotros vamos multiplicando y si queremos seguir multiplicando, o sea, nuestro número se va a ir elevando. Por eso se llama por ampliación, ¿no? Que en este caso, en primero, pues se multiplica por 2, luego por 3 y luego por 12. Tanto al numerador y también al denominador. Si tú estás multiplicando al numerador por 2, al denominador también tienes que multiplicarle por 2, o sea, por el mismo valor. Por eso acá nos dice, por un mismo valor numérico. Tanto al numerador y denominador es lo que se va a ir realizando, esa multiplicación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Profesora, cada flechita que se vaya al número de su respuesta del siguiente. Así es. O sea, yo empiezo primero, ¿no? Del 2 por 2, llego al número 4. Ahora el otro, 2 por 3, 3 por 2 es 6. Ahora empiezo nuevamente de este valor, ¿no? Que es del 2, pero ya multiplicando por 3 me va a salir 6. Y 3 por 3 me sale 9. Igual vuelvo nuevamente de 2 por 12, 24 y 3 por 12, 36. Ya mismo. O sea, vamos a ir aumentando. Por eso se llama por ampliación, ¿no? Utilizamos lo que es la multiplicación. Pero si en caso, en alguno de los ejercicios ustedes, ¿no? Les va a indicar reducir, entonces quiere decir que van a tener que dividirlo, ¿no? Tanto al numerador y denominador, o sea, por el mismo número. Eso nunca sí deben de olvidarse, por el mismo valor entero, por el mismo número. Tienen que dividir. Igual manera, acá está sucediendo en la ampliación también, se está multiplicando tanto al numerador y denominador por un mismo número. Por eso acá las flechitas, si ustedes comparan, si es pequeño, acá abajo también es pequeño. Y si ustedes observan, ambos se está multiplicando por 2. ¿No? Y el que está más grande igual está sucediendo y es por 3 y finalmente el más grande flecha es por 12. A ambos, tanto el numerador y denominador, tienen que, en este caso, bien multiplicar o bien dividir, depende de cómo les indique, ¿no? Quizás ampliar es multiplicar. Si les dice reducir, van a tener que dividir. Tienen que saber diferenciar, en este caso, cuando les va a ir indicando esas operaciones. Ahora vamos continuando, operaciones con fracciones. Tenemos la adición y sustracción. Ahí están las dos fórmulas, ¿no? Que yo con ejemplo se les había estado quizás demostrando. En este caso, ustedes lo que están viendo son qué tipo de fracciones serán, homogéneas o heterogéneas. Heterogénea, profesora. Heterogéneas. Si es que ustedes van a querer diferenciar homogéneas, ustedes observan su denominador, tienen que ser iguales, pero en este caso yo tengo B y acá la D, igual abajo, B y D. En este caso es una fracción heterogénea. Muy bien, lo que me indicaron es heterogénea porque sus denominadores son diferentes. Tan solo nos habla de sus denominadores.
Si en caso, ¿no? Nos está diciendo de esa manera, lo que ustedes van a tener que realizar es esto. Yo les decía, multiplican en aspa y también los denominadores se van a multiplicar. Pero ese denominador, si ustedes están multiplicando, van a ir considerando en el denominador. Pero lo que ustedes están multiplicando en aspa, tienen que considerar en el numerador y eso va a depender del signo. Si es signo positivo, acá positivo. Si tienen signo negativo, en este lado va a ser signo negativo. Pero la operación es lo mismo. Igual acá también se multiplica en aspa y también los denominadores. Aunque yo ya les había estado demostrando, ¿no? En este caso con algunos ejemplos, ¿no? En la parte quizás anterior ya en una definiciones, que les hablaba de heterogéneas, ¿no? Fracción, o sea, los denominadores cuando son diferentes. Y en este caso ya les estoy demostrando, ¿no? A través de forma general, o sea, en las fórmulas, cómo van desarrollando. Ahora, en la multiplicación. Cuando ustedes van a tener una multiplicación de fracciones, lo que tienen que hacer es lo siguiente. No, yo tengo A entre B multiplicado en C entre D. Van a considerar una sola línea, ¿no? Como se está mostrando, ¿no? O sea, de la línea de la división. Y van a tener que multiplicar numerador con numerador, o sea, A por C. Y también se multiplica denominador con denominador. B por D. Eso es cuando respecto a la multiplicación. Ahora, ¿qué sucede cuando tienen una división? Una estrategia o forma más fácil de desarrollar en una división es lo siguiente. O sea, la primera fracción se mantiene tal como está, que sería A entre B. Luego, ¿qué va a suceder? Va a tener que cambiar de, en este caso, de operación, de lo que es división, se convierte ya en multiplicación, pero ¿qué sucede con la segunda fracción? Se invierte D entre C. Quizás algunos estarán preguntando, pero ¿por qué lo invierte, no? ¿Por qué se modifica? Es que nosotros, en este caso, voy a acá a este lado nomás, cuando vamos a tener, o sea, A entre B, viene la línea de la división, ¿no? Que yo lo voy a considerar, o sea, esta división, lo considero el de acá, se va a dividir entre, ¿quién dice? C entre D. ¿Qué es lo que van a realizar? Una multiplicación, o sea, sí. Quizás hay algunos lo conocen de esta manera. Extremos y luego los medios. ¿Qué se hace? Se multiplica. Acá también se multiplica. Y continuando con el desarrollo, vamos a tener el A por D dividido entre ¿quién? B por C. B por C. ¿Y esto no es lo mismo? Es lo mismo. Lo único que sucedía acá, me faltaba quizás ponerlo así. ¿Por qué? Miren qué sucede cuando yo tengo esta forma. Lo considero una sola línea. ¿Y qué sucede en los numeradores? Se multiplican. Igual acá se multiplica. Ahora sí dirán, ahora sí es igual como lo que ha hallado, ¿no? Para ello, quizás hay algunos, lo invierten, ¿no? La segunda fracción, pero teniendo en cuenta si era división, acá lo convierten en una multiplicación. O sea, lo van cambiando de signo. Pues para ello, ¿no? Ya depende de cuál de ellos ustedes me han logrado entender. Lo pueden, ¿no? En este caso ya desarrollar cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Nada, profesora. Nada, profesora.
momento. lo siento, la división no la entendí muy bien. Ya un momentito. Un momentito, ¿ya? Quiero plantearles, aunque no he considerado ejemplos, pero lo voy a poner ejemplos. Quiero formularlo un momentito, ya un momentito. Ya. Voy a volver a repetir lo que es de la división. Lo que les decía, por ejemplo, en la fórmula, ¿no? General que les está indicando esto, lo que está en recuadro. O sea, la primera fracción escribimos tal como está. Luego, ¿qué voy a realizar? Lo cambio de signo, o sea, cuando ustedes cambian de signo, si es una división, se convierte en una multiplicación. Si es quizás una suma, o sea, ya ustedes convierten, pues cuando va al otro lado, ¿no? Cuando van desarrollando, se vuelve una resta, ¿no? Entonces, como tan solo acá nos está indicando de la división, entonces lo convierte en una multiplicación. Pero yo cuando ya convertí en una multiplicación, ¿qué va a suceder con la segunda fracción? Van a tener que cambiar de posición. La letra D que estaba en el denominador van a poner en el numerador. Por eso aparece acá la letra D. Y la letra C que estaba en el numerador lo van a considerar en el denominador, que sería D entre C. Esa es una manera de quizás desarrollar. Quizás hay algunos lo van a desarrollar como está indicando acá, ¿no? Voy a ir borrando para poder explicarles. Voy a volver a escribir, si no. Por ejemplo, tenemos, o sea, la primera fracción tenemos A entre B. El A entre B es como si fuera mi numerador. De ahí viene la línea de la división. O sea, esto de acá, estoy representándole con mi línea de la división. Ustedes nunca deben de olvidarse, o sea, una división pueden considerar así, de esta manera, o pueden considerar una línea. Pero si consideran una línea, debajo de acá, o sea, en ahí debe haber algún número, ¿no? Pero como estamos trabajando con letras, lo que vamos a realizar, o en este caso escribir, va a tener que ser ¿quién? Pues la letra C dividido entre D. Y hay una propiedad que dice lo siguiente. O sea, ustedes cuando tienen así fracciones, una división de fracciones, porque acá yo tengo A entre B, es una fracción, y C entre D también es otra fracción. Para que desarrollen, o sea, tienen que hacer una multiplicación. O sea, los extremos, o sea, la letra A y la letra D son los extremos, van a tener que multiplicar, que sería así. A por D. Luego viene esa línea roja que yo he escrito, ¿no? Que les he dicho que es la división. Luego, ¿qué van a hacer? En este caso van a tener que multiplicar los medios. También se multiplican. ¿Y quiénes son esos medios? Es la letra B. Van a multiplicar con la letra C. Les dije, pueden representar de esta manera, ¿no? Esa división, o pueden representar de esta manera. O sea, hay dos métodos que se les está indicando para que ustedes desarrollen, ¿no? Cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. En este caso yo les decía, ¿no? Yo voy a considerar ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer con la división para que me puedan ir comprendiendo. En este caso, por ejemplo, que les diga 3 cuartos dividido entre, por ejemplo, 7 quintos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a desarrollar ustedes? Pueden hacer por el primer método o quizás por el segundo método, ya depende de cada uno. Pero en este caso yo lo voy a desarrollar por el método que he ido escribiendo, que es lo que quiero decir. O sea, voy a poner el 3 cuartos, ¿no?
De ahí voy a hacer mi línea de la división. Y ahí voy a escribir 7/5. ¿Qué hago luego? Voy a multiplicar los extremos y también los medios. Los extremos que voy a multiplicar tienen que estar en el numerador. O sea, la parte superior, los extremos. Y los que están en el medio, ustedes van a ir considerando en la parte del denominador, es en la parte inferior de esa línea. Acá multiplicamos, ¿quién? El 3 por el 5. Y abajo vamos a multiplicar 4 por 7. Desarrollando 3 por 5 sale 15. Y 4 por 7 es 28. Y yo no puedo ni sacar su mitad, ¿no? Ni de 15, o sea, no es número entero. De 28 sí puedo sacar su mitad. Pero si no se pueden ambos, lo vamos dejando ahí. En este caso vamos a dejar nuestro resultado sale 15 sobre 28. Eso siempre en cuando es una división. Pero cuando ustedes tienen una multiplicación, ¿no? Cualquier otro valor, por ejemplo, 1/2 multiplicado por 3/5, lo que van a realizar es lo siguiente. Ellos dos se van a multiplicar y ellos dos se van a multiplicar. Es la fórmula que me dice para poder encontrar la operación de la multiplicación. ¿Qué quiero decir? O sea, multiplican 1 por 3 y consideran una sola línea y 2 por 5. Nos va a quedar 1 por 3 es 3 y 2 por 5 es 10. Y nuestra fracción va quedando 3 décimos. Eso es cuando se dice la multiplicación. Ahora, cuando ya tienen, quizás no en este caso, cuando es una suma o una resta, ¿qué es lo que van a desarrollar? ¿No? Por ejemplo, yo lo voy a hacer con una resta. 4/9 menos 7/7. En este caso, ustedes tienen, cuando hay una suma o una resta, tienen que observar si es fracción homogénea o es fracción heterogénea. En este caso, yo les he ido indicando que o he escrito, ¿no? Las fracciones heterogéneas porque tienen denominadores diferentes. ¿Y cómo van a desarrollar? Multiplican el 4 por el 6. Luego van a restar el 9 por el 7. ¿Dividido entre quién? 9 por 6. 4 por 6, 24. ¿Cuánto es 9 por 7? 36. No. 39. 9 por 6 es 61. 63. 61. 63. Ajá, 63. ¿Y 9 por 6? 9 por 6 es 54. Ahora restamos 24 menos 63. O sea, 63 menos 24 vamos a restar. En este caso sería, tendríamos así. 39 sería. 39. 39, profesora. Porque sería 13 menos 4, sería 9, y 5 menos 2, 3, 39. 39. Sobre 54. 54.
Y ahí ya no podemos continuar quizás con el desarrollo, ¿no? Porque en este caso, tanto del 39, 54, o sea, no hay número en común que se puedan ir dividiendo, ¿no? Entonces lo vamos dejando ahí, esa división. Ahora vamos a ver los números decimales, o sea, son aquellos números que resultan al dividir los elementos de una fracción. Tenemos la clasificación de los números decimales, ¿no? Que van a ser exactos, o sea, tienen una cantidad determinada de cifras decimales, ¿no? Veamos acá los ejemplos. Tenemos, en este caso, 375,284 y 0,325. En este caso nos está indicando, ¿no? O sea, vamos a encontrar, o sea, son exactos. Quiere decir que acá, o sea, no va a haber, cuando ustedes ven números, pues, o sea, 3 puntitos, quiere decir que va continuando más números decimales todavía, ¿no? Pero en este caso son números decimales exactos. Ahora, cuando son inexactos, o sea, tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales y pueden ser, ¿no? En este caso, periódico puro. Cuando el periodo no empieza inmediatamente, o sea, después de la coma decimal. Y tenemos ahí los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos teniendo el 0,173, 173, 173 y así sucesivamente. Va continuando. Un momento, parece que alguien quiere ingresar. Ahí, bueno, ya habrá ingreso. ¿No? Y así vamos continuando. Acá tenemos 378,666 y así sucesivamente. Eso se llama el periódico puro, ¿no? Cuando, o sea, el periodo empieza inmediatamente después de la coma decimal. Ustedes, para que no estén escribiendo de esa manera, o sea, así 0,173, 173, 173, lo pueden realizar de esta manera. Acá nada más voy a escribir. Pueden poner así 0, 173 y lo ponen un pequeño sombrero. ¿Por qué? Que ahí van a ir indicando, ¿no? Que ese número se va repitiendo, no se sabe cuántas veces. Para no estar escribiendo 173, 173 y así, ¿no? Vamos a ponerle 0,173. Esta de acá se lee pues el periódico puro. Quiere decir que ese número se va repitiendo varias veces. Ahora, el que continúa, el 378,666, si ustedes observan, o sea, se va repitiendo ¿quién? El número 6. Entonces vamos a ir escribiendo así 378, coma, 6 y poner su pequeño sombrerito y vamos a ir indicando que es periódico puro. ¿Por qué? Porque ese número se va repitiendo, no se sabe cuántas veces, por eso nos está indicando estos 3 puntos suspensivos, la cantidad de veces que se va a ir repitiendo. Y ahí está, ¿no? Quizás de lo que estaba ahí, ya le he ido abreviando, ¿no? Por eso acá dice, se abrevia la escritura de un número, la parte que se repite. O sea, vemos en los ejemplos el 0,173, 173, 173 y así sucesivamente. Vamos a poner el 0,173 y su pequeño sombrero, lo que acabo de escribir, ¿no? O sea, de forma abreviada es lo que vamos a ir considerando. De igual manera, pues el otro, ¿no? El 378,666 y así sucesivamente vamos a poner 378, periódico puro, que va a ser el número 6. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Ninguna, profesora.
Ninguna profesora, todo está bien. Ninguna profesora. Y no hay novedades. Ninguna profesora entendí. Ya muy bien. Ya por ahí veo que van escribiendo también, ¿no? Las fracciones. Ya es lo que ha ido considerando los resultados. No sé si podría escribir sus datos completos porque tan solo veo un nombre y un apellido. Puede ir considerando, por favor, sus datos completos. Ahora vamos a tener el periódico mixto. Cuando el periódico se empieza, ¿no? Después de una o varias cifras, ¿no? Después de la coma decimal, o sea, la parte que no constituye el periodo se llama parte no periódica o parte exacta. Vemos ahí en los ejemplos que tenemos ahí el 0,6, de ahí viene, miren, ustedes dirán, ¿qué número es lo que se va repitiendo? Ustedes tienen que visualizar, en este caso se va repitiendo el número 71. Por eso vamos considerando, ¿no? En este caso 0,6, 71, 71, 71 y así sucesivamente, entonces sería 0,671. Cuando ya nos habla de periódico mixto, quiere decir, o sea, va a haber, en este caso, cualquier valor. Por ejemplo, puede ser 3. Voy a poner coma. Puede estar acá el número 4. Quizás el número 8. Amplio 8. Y así. Cuando es periódico mixto, ustedes, o sea, van a tener que observar después de la coma decimal. Puede ser periódico puro o puede ser periódico mixto, ¿no? Quizás en la pregunta les pueden realizar, indicar si es periódico puro o indicar si es periódico mixto. Ustedes tienen que saber diferenciar, entonces, para lo cual, ustedes tienen que tener en cuenta que después de la coma decimal, ¿no? Si ustedes observan, ¿no? El primer, por ejemplo, puede ser un valor, 2 valores, hasta 3 valores quizás que van a ser diferentes y las demás que se van a ir repitiendo, ¿no? Entonces van a decir que es periódico mixto. Por ejemplo, acá yo tengo una cifra nada más que es diferente y en cambio, ¿qué sucede con estas 3? Que se va repitiendo, pues, ¿no? O sea, son iguales. Entonces, para poder ir reduciendo y no estar escribiendo 8 ochos y así sucesivamente, vamos a poner así 3,4. Escribimos el número 8, pero tienen que poner un pequeño sombrero. Quiere decir que ese número 8 se va a ir repitiendo, ¿no? Varias veces. Por eso se va a leer 3,4 periódico mixto aquí al número 8. El que sigue, tenemos el 31,00. De ahí viene 417, 417. Entonces ustedes tienen que observar, en este caso, el 417, acá también 417, o sea, 417 es el número que se va repitiendo. Por eso acá se está abreviando ya, ¿no? 31,00417, periódico puro. Yo diré periódico mixto, ¿no? En este caso estamos viendo el periódico mixto. ¿Por qué? Porque se va repitiendo el número 417. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Nada, profesora. Ninguna profesora, todo está bien. Nada, profesora, todo bien. Entonces vamos a ver los ejemplos. No hay saber diferenciar. En este caso hemos estado viendo lo que era pues el periódico, o sea, periódico puro, ¿no? En primer lugar era exactos, ¿no? Cuando eran exactos quiere decir va a haber números decimales, ¿no? O sea, cuando es exactos. O sea, hay dos maneras. Quizás en primer lugar recordar.
¿De qué manera se van clasificando esos números decimales? Ustedes dirán, pero ¿por qué estamos viendo los números decimales? Es que en realidad lo que hemos visto son números racionales, pero suponiendo nosotros tenemos 2/3 y cuando vamos a dividir este 2/3, ¿cuánto pues nos va a salir? En este caso, ¿no? Para poder obtener números decimales. Por ejemplo, acá sería primero, sería 0, ¿no? Entonces acá también se va a convertir en 0, pongo la coma. Sería 6, 6 por 3, 18. 20 menos 18 sale 2. Nuevamente aumento el 0, sería 6, igual acá 18. Nuevamente acá 2, y así, si se dan cuenta, va a seguir continuando el número 6, o sea, sería 0, el número 6, y acá también el número 6. Y así sucesivamente vamos a continuar todavía, ¿no? Por eso es lo que estamos viendo, la parte de los decimales, ¿ya? Es para esa parte, ¿no? Teniendo en cuenta esas condiciones, ¿no? Estamos viendo por esa razón. Ya, para que recordar, en primer lugar, teníamos exactos y lo que era inexactos. Inexactos. Y en los inexactos vamos a tener dos formas. Único, o sea, periódico puro. Y otro vamos a ver lo que es periódico mixto. Periódico mixto. En los exactos, o sea, los ejemplos que se tienen, por ejemplo, puede ser 436,120, por ejemplo. O sea, no hay más. O puede ser 1,5 también. O puede ser 0,7. Esos son exactos. Ahora, cuando nos habla de periódico puro, quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, 200, por ejemplo, 200, por ejemplo, 9, 9, 9, y así sucesivamente. Entonces, para esta forma resumida, vamos a decir 200, 9 y su sombrerito. O puede ser 2,75, 75 y así sucesivamente. Entonces, para no estar indicando así, vamos a decir 2,75 y su sombrero. Ahora, cuando es mixto, combinamos. Por ejemplo, 6,1. Por ejemplo, 7, 7, 7 y así. Quizás va continuando. Entonces, de forma resumida, vamos a ir indicando 6,1. Ese 7 vamos a escribir, pero poniendo su sombrero. De esa manera es lo que se va representando en periódico mixto. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda también si puedan tener, pueden comunicar o escribirme a mi número personal y estamos aptos para poder apoyarles. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Gracias, Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye.